Saludos, peoples. Bienvenidos a este podcast en el que tengo el placer de presentaros a Francisco. Pancho para los amigos. Francisca, para los alumnos. Francisca para los alumnos. Francisca para los alumnos. Resulta que Francisco, con su conocimiento de literatura, está preparando un curso sobre literatura hispanoamericana. Sí. A ver, el inicio es sobre literatura del Río de la Plata, pero la idea es que si resulta este primer curso, hacerlo sobre América Latina en general, sobre México, España y sobre el Caribe. ¿Y por qué empezar por Argentina o por el Río de la Plata? No por ninguna razón especial, simplemente estábamos discutiendo ideas. ¿Por qué empezamos? Pues elegimos el Río de la Plata porque en mi caso particular es una cultura, un país que está bastante cercano. ¿A qué te refieres cercano? Cercano me refiero, bueno, en distancia, por lo menos comparado con España. Y, Pancho, es que, claro, si tú lo ves en el mapa parece que está cerca, pero tú que eres de Ecuador hasta Argentina hay miles de kilómetros. Sí, claro, relativamente, pero Ya. siempre menos que a España. Y por el interés que yo he tenido hace bastantes años en la cultura y el humor argentino, porque en América Latina y en mi país en específico ha habido una influencia bastante grande de Argentina. Y pues por eso, esa puede ser la razón. Sí, puede ser que Argentina sea uno de los países con más personalidad en Sudamérica. Por lo menos es uno de los países que más llama la atención y que primero viene a la cabeza, o es uno de los países que viene a la cabeza en cuanto decimos la palabra América Latina. Perú y Argentina. Sí, bueno, y el acento, ¿no? Porque parece que el acento argentino es como... Es bastante particular, sí. Bueno, aunque en acentos los chilenos también no se quedan atrás, porque tienen su acento. Bueno, todos tenemos nuestro acento particular, pero creo que sí, el argentino Ya, es pero por bastante... ejemplo, si yo tengo que imitar el acento chileno, me va a costar un poco, pero en cambio el argentino es como muy, muy marcado, ¿no? Con el yo... Sí, digamos que Claro. tienen ciertas particularidades que no tienen otras variantes del español. Sí, porque había oído que, por ejemplo, en el tema del acento argentino, el pronunciar la Y o la L de una manera tan fuerte con el yo, me llamo, resulta que ha venido, que ha sido como una influencia cultural así del siglo XVIII, XIX, que vino de los sonidos brasileños y de las fronteras. Sí. Y, sí, yo no sé si será verdad, porque es muy difícil, porque claro, tú tienes un libro, pero nunca te dicen cómo se pronuncia. Y entonces eso es como aquel intercambio de migración que hubo en esa zona de la que hablas tú, el Río de la Plata, Uruguay, Paraguay, Brasil, toda esa zona que está un poco mezclada, y salió el sonido so. ¿Qué otros sonidos o qué otras particularidades puede tener el argentino? El argentino, bueno, justamente el ritmo que tienen al hablar. ¿Qué otra te podría decir? El vos. El voceo, obviamente, el voceo. Que anecdóticamente se piensa muchas veces que el voceo, el vos, que se utiliza en Argentina en lugar de tú, se utiliza precisamente en Argentina y nada más. Pero no es así. Se utiliza también en Uruguay, está generalizado, pero en muchísimos otros países de América Latina, especialmente los que están en Centroamérica y al norte de Sudamérica. ¿Sabes? Por ejemplo, en mi país, por ejemplo, en mi ciudad, se utiliza el voceo, en ciertas ciudades nada más. Yo soy de la sierra, de la montaña, y se utiliza en mi ciudad el voceo, pero con el verbo tú conjugado, sí, como en España. O sea, no se utiliza el vos sabés, vos encontrás, vos decís. En mi ciudad precisamente se dice vos tienes, vos quieres, vos eres, vos puedes. Y, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre utilizar vos y tú? Muchísima. De hecho, yo el vos, hace muchos años que lo eliminé por culpa o gracias a mi madre, no sé. ¿Por qué? Porque el vos en Ecuador está considerado vulgar y que es usado simplemente por las clases bajas, ¿Tú sabes, con mala educación. ¿sabes un detalle? Resulta que esto me ha sorprendido mucho al leerlo. Resulta que el vos lo estuvieron intentando eliminar en Argentina hasta 1982, que se normalizó como ¿Sí? algo propio. Hasta 1982 estuvieron intentándolo quitar por ser un remanente pasado, ya como un poco antiguo, que sonaba casi a colonia. Pero a partir de 1982, cuando ya se regula, se normaliza por la Real Academia de las Letras de Argentina, y se ha convertido ya como en una seña de identidad.
Sí, no, yo no me imagino un argentino sin Diciendo, el vos. No, sin es, el tú, con un tú, pero en cualquier parte de Argentina siguen utilizando el vos. eh, hasta donde yo sé, sí. Mm. Utilizan el tú también, yo he escuchado algunos argentinos que usan el tú, pero normalmente en situaciones muy formales o cuando hablan con extranjeros. Muy formales. Sí, Pero sí, antiguamente el vos era como el vos español, así como el vos incluso romano de sí, pero súper ahora no. Ahora no, antiguo. es mi impresión, por lo menos, porque obviamente lo que nosotros usamos mucho menos nos suena extraño y raro y se utiliza para situaciones que también son, que no se repiten mucho cotidianamente. Entonces, yo he escuchado, sí, algunos argentinos, uy, se cae una silla, algunos argentinos hablando con extranjeros latinoamericanos con tú. Yo he escuchado eso. Pero el vosotros, por ejemplo, ese es No, súper español, ¿no? El no, no, vosotros no, es algo que no, no... no, en América Latina yo jamás he escuchado un latino, un nativo que utilice vosotros. Es que eso a nosotros Ah, nos suena, como dicen en muy España, muy español. pijo. Muy Muy pijo, español, muy sí, 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 sí. español, ¿no? De hecho, mira, y te cuento una anécdota. La primera vez que yo escuché el español de España fue cuando yo tenía no sé si 10, 11 años. Estaba viendo una película, El Cuervo, con el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee. Y era de noche, no era una película mucho para niños. 11 de la noche, mi madre no estaba. Y estaba viendo, me interesó. Y de repente escucho algo raro en la lengua. Digo, ¿y eso? Entiendo todo, pero qué raro Pero cómo hablan. clic, no, hay Sí, un sí, sí, clic sí, sí, ahí. sí. Yo tenía 11, 12 años. Y de repente una chica, una niña, dice, casi le atropella un coche. Ella se salva por poco y se da la vuelta y le dice, gilipollas. Esa fue la primera palabra, perdón, perdón por mi francés. Esa fue la primera palabra que yo escuché del español de España y me impactó, porque yo entendí que era un insulto, pero a mí me sonaba muy gracioso, muy chistoso. Pues sabes, es que pero por ejemplo la palabra gil sí que la utilizan en Sí, Argentina como un insulto, y ¿no? en mi país también, Gil, Y Gil. entonces, por ejemplo, que es un apellido bastante frecuente, si mi nombre fuera León Gil, Existe, sí, en mi país escuché algunas veces ese apellido. No es muy común, pero existe, y los niños sufren en la escuela con ese apellido, claro. claro, había, por ejemplo, un presidente de un equipo de fútbol español, que era el Atlético de Madrid, que se llamaba Jesús Gil y Jesús. Gil. Uh, O sea que eso en Hispanoamérica podía ser fatal, sí, ¿no? claro, 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 Gil. Nosotros utilizamos Gil. Sí, sí, se Sí, utiliza, sí, porque sí, en Gil. España también lo de eres un Gil, Sí, pero solo aunque, Gil. aunque puede haber sido un poco por la emigración argentina, que eso me ha hecho mucha gracia porque cuando yo era pequeño tenía un profesor argentino y entonces así que vino con los pelos largos y que fumaba con una boquilla No. y entonces estaba así hablando de Una bombilla. literatura, Ah, una fumaba, boquilla, claro, fumaba, sí, 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 así, sí, sí. fumaba tabaco Ah, normal y lo colocaba en ¿en el una colegio bombilla. me dices? No, era un profesor particular. Ajá. Y entonces el tipo hablaba así como muy despacito. Y claro, ya cuando indagas, resulta que el tipo era psicoanalista, era poeta y tal. Y luego con el tiempo ya, por lo visto, ha habido varias oleadas de inmigración argentina. La primera fuerte fue durante la dictadura de Videla. Ujú. Años 70, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo O más años sí, por 70. ahí, 80s o algo así, Sí. que Ujú. salieron un montón y venían todos un poco como los jugadores argentinos de fútbol, como Kempes, así con los pelos Ujú. largos y un poco lolo, o como por ejemplo Maradona. Y todos eran poetas y psicoanalistas, les encantaba Ujú. el psicoanálisis. Y luego las subsiguientes emigraciones, oleadas de emigración, fueron en el 2001, Ujú. más o menos, en los 2000, que era Ah, el corralito, ¿no? sí, apareció el corralito y ¿Qué fue eso del corralito? el Porque corralito. corral es donde están las gallinas, ¿no? Sí, justamente el gobierno, debido a la crisis económica, para evitar ¿cómo se llaman estas crisis bancarias? Porque la gente se abalanzaba a los bancos a retirar sus depósitos. Ujú. Entonces, corralito, poner unas vallas, unas barreras que no puedes sacar tu dinero. Tu dinero está ahí congelado. Ah, sí, como si le pusieran como unas verjas, Sí, sí, sí. unas Un corral, alambradas. Un justamente, corral. un corral. Entonces se congelaban los depósitos del dinero de la gente y no podía sacar. Algo que pasó en Ecuador, por cierto, también en el año 99, 2000. Sí, o sea que no es exclusivo de No, no, Argentina. no, no es exclusivo de América Claro. Latina eso. Y luego, por ejemplo, hubo otra oleada de migración, más o menos por esos tiempos, en los que llegaron un montón de creativos de publicidad. Y resulta que en Argentina, por lo visto, no tenían mucho presupuesto para publicidad. Sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos gastan y gastan. Y Ujú, llegó una oleada de muy buenos creativos con presupuestos muy ajustados. ujú. Y entonces los llamamos aquellos, los creativos, ¿no? Que llaman aquellos argentinos como muy intensos, con mucha cultura.
Y la última, que fue un poco más graciosa, más o menos en 2010 o algo así, ya llegaron lo que llamamos los Don Juanes. Los Don Juanes. Los Don Juanes. Inmigraban Emigraban de normalmente a dónde? Argentina directamente a España, porque A claro, España, ajá, por el tema de idioma. Y entonces aquellos Don Juanes que llegaban casi, como decimos, con una mano delante y otra detrás, y ya estaba ocupado el tema del psicoanálisis, de los profesores, de tal, y entonces llegaron los Don Juanes un poco a volver locas a las españolas con su acento, su suavidad, su capacidad de seducción, ¿no? Que se les atribuye, ¿no? Sí, de hecho, mira, la relación yo creo de América Latina con los argentinos, creo que sí, en general, es una relación un poco amor-odio. Ujú, ¿Por qué? Porque los argentinos, yo personalmente los admiro en general, ujú. porque desde niño lo que más es, mi primer contacto con la cultura argentina creo que fue la música, cuando era niño. Lo que más escuchaba en la radio, me acuerdo que había un grupo. Cumbia. No, Estamos hablando, porque cumbia eso fue más, es como el idioma internacional de toda Hispanoamérica, sí, ¿no? pero eso fue más tarde, en los 90. ¿Ah, sí? Yo te estoy hablando de principios de los 90, finales de los 80, ¿sí? O sea, ¿Y que qué tipo de encuentras. música hacían? Así que... Yo me acuerdo de un grupo que se llamaba Rata Blanca y que hacían rock, un poco, digamos, un poco pesado. Soda Stereo, Soda ¿no? Stereo, sí, eso también son de los 80, pero es otro estilo, sí. Ellos tenían un estilo, ellos les llaman los Cure o los Cure de Argentina, Ajá. porque es prácticamente el mismo estilo, así Un un poco poco oscuro, un gótico. poco darks, como dicen, gótico, sí. Un poco darks. Sí, 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 tenían los pelos así, estrafalarios. ¿Qué Em, otros grupos había así como de rock? de mi época, mira, ya te digo, Indudablemente argentinos. argentinos, sí. Yo creo que los más notables son Soda Stereo en los años 90. Luego tienes a Enanitos Verdes. Ese era un grupo más de pop, rock pop, pero muy, Ujú. muy famoso. En mi país era una locura. Luego apareció Andrés Calamaro, también que fue una locura en los años 90. Andrés Calamaro incluso emigró a España, estuvo ahí viviendo algunos años, formó un grupo, Los Rodríguez. Los Rodríguez, sí. Ajá. Y Charly García, que también, él fue más un músico de culto, sí. No era de dar muchos conciertos y sonar mucho en la radio, pero sí lo conocían bastante. Y alguno que se me escapa. Y eso que estábamos hablando, por ejemplo, de que eran muy poetas y tienen además un montón de literatos, ¿influyó mucho en el tipo de letras que escribían? Porque, por ejemplo, en España eran como una pequeña historia con versos y estrofas como muy sencillas, y lo que yo recuerdo de los argentinos era como letras como un poco más de, oh, qué buen letrista, ¿no? Fue la primera vez que lo escuché. Sí, de hecho, mira, la música de Soda Stereo, a mí me encanta su música, pero yo no entiendo lo que quiere decir, porque sus letras son tan, para mí, un poco incomprensibles. Mm, son como que tienen doble sentido, como que lo dejan para el oyente, para que él Ujú. haga su análisis y haga saque sus conclusiones. Yo creo que sí, hubo muchísima influencia de la literatura, porque en el resto de América Latina las letras de las canciones eran mucho más sencillas, más simples. Hablamos de amor, yo te quiero, tú me quieres, vamos a casarnos, seamos felices. Eso que acabas de decir de lo de que no las entiendo y las letras y la influencia de la literatura, por ejemplo, o sea, tú siendo hispanohablante, siendo nativo, tu lengua materna es español y resulta que no lo entiendes. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con esto del curso de literatura, de leer un libro que, por ejemplo, muchos están leyendo un texto, bueno, lo he entendido y ni siquiera entran? Más o menos, ¿cuál es tu orientación cuando hablas de...? Sí, mira, justo en la mañana estábamos preparando las preguntas de lo que íbamos a hablar y tú me hiciste esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu autor argentino preferido? O latinoamericano al menos. Y no te supe responder. Y cuando dejamos de hablar me puse a pensar, en verdad, cuál era mi autor preferido. Y yo creo que, relacionado con la pregunta anterior, es Borges. Sí, ¿por qué? Sí, porque mira, te cuento otra anécdota. No es así como muy complicado en Justamente por español, me eso, refiero, justamente demasiado por eso, mezcla... justamente por eso. Yo personalmente, a mí me encantan los grandes retos, las cosas difíciles. Yo cuando veo una cosa que no entiendo, yo no la dejo tranquila hasta que pueda entenderla. Me obsesiono con eso. Cosa. Está prohibido, perdón. Está prohibido. Eso, bueno. Entonces, un tema. Y con Borges me pasó eso. Hace unos 3 o 4 años yo tenía un grupo C1 y estaba pensando, ¿qué hago con estas chicas? Tienen C1 y tienen un nivel bastante alto. Ya conocen toda la gramática, tienen un vocabulario enorme. Vamos a buscar algo de Borges.
encontré un cuento, un relato que se llama La casa de Asterión, Asterión, si no me equivoco. Pero Sí. lo más conocido de él es el Aleph, ¿no? Y Claro, pero el ese es un imaginario. recopilatorio. Ah, ok. Justamente este relato que te cuento está en el Alep. Mm. Y dije, bueno, voy a leer. Me puse a leer, no es muy largo, de 5 o 6 páginas. Empecé a leer, terminé de leer y le digo a mi esposa que estaba al lado, que estaba leyendo conmigo. Digo, no, no entendí nada. Pero por vocabulario, No, no, por el sentido. El construcción. vocabulario era bastante simple, bastante simple. El sentido, ¿qué quería transmitir el autor, Borges? ¿Qué quería decirme? ¿De quién estaba hablando? No entendí. O sea, entendía las palabras, pero no entendía el mensaje. Y de ahí mi esposa, ella es filósofa, y se pone a pensar y me dice, oye, a mí me parece que esto está relacionado con el Minotauro, el mito griego del Minotauro, Ujú. y bueno, no me acuerdo el nombre del protagonista. Y digo, ¿en serio? Y yo no conocía ese mito. Y me pongo a leer, a investigar en internet. Y ahí me doy cuenta que, que Borges vuelve a contar el mito del Minotauro, pero no desde el punto de vista del protagonista que mata al Minotauro, sino desde el punto de vista del Minotauro. Teseo. Teseo, sí, sí, Teseo, gracias. Y desde su punto de vista y te transmite la soledad, la desesperación que sentía el Minotauro. Entonces te hace cambiar a ti toda tu mentalidad. Porque si lees el mito original, te da pena la gente, porque el Minotauro era un monstruo que vivía en su laberinto. Que lo habían además casi como condenado ahí Sí, a sí, sí. un... Pero aquí, leyendo eso, te transmite una ternura hacia el Minotauro, Mm. porque vivía él incomprendido solo y al final se deja matar por, Por por Teseo. Teseo, porque él pensaba que era su redentor, su liberador. Fíjate. Entonces, después de haber leído eso, entendí recién lo que había leído de Borges. O sea, ¿tú crees entonces que a través de un texto no solamente entender las palabras, sino entender el sentido y entrar en una conversación? O sea, eso Sí, es como un poco sí, lo sí, que te sí. gustaría hacer a ti. Sí, entonces, sí. A ver, aquí en el libro, que este es el que vamos a ver en el curso, hay Ya, vamos a dárselo a un la relato, Peoples. un relato de Borges. No es tan complicado, aquí no hay tantas matemáticas, es todo mucho más simple. ¿Pero para qué nivel estás Nivel B2, pensándolo? desde B2, 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 desde sí, B2. sí, B2. No es tan complicado, por lo menos, Pero, pero necesitas un nivel bastante bueno, B2, justamente. o sea, también va a haber como ejercicios un poco de Sí, comprensión, porque muchas veces que lo repetimos, en un solo párrafo resulta que está resumida toda la gramática y todo el léxico que nos podemos encontrar en español, ¿no? Aunque lo leamos, ah, bueno, sí, lo he entendido, next, ¿sabes? Siguiente. Y a veces tú lo que vas a hacer es concentrarte un poco no solamente en las palabras, sino en la forma de construir, ¿no? sí, sí, sí. O sea, la idea es leer los relatos, discutir en clase, debatir y luego trabajar sobre lo que hemos leído, el vocabulario y gramática también. Ya. Bueno, de todas maneras, comentaros que podéis hacernos preguntas directamente y que iremos contestando. Estaremos encantados de que nos preguntéis y desarrolléis la curiosidad. Yo creo que hay otro punto que me llama mucho la atención de Argentina y que es el tema del fútbol, ¿no? Por Ujú, ejemplo, el fútbol muchas veces se ve como algo un poco primitivo, un poco como casi tribal, ujú. y los argentinos han elevado el fútbol casi Una a religión. un mito, a una religión, y hacen incluso literatura y filosofía sobre el fútbol. De hecho, existe la iglesia maradoniana. ¿Qué dices? Sí, 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 no La Iglesia sabías. Maradoniana. Existe una religión que se llama la iglesia maradoniana. Y existen los mandamientos de Maradona, alguna vez los escuché. Existen como una especie de sacerdotes de esta iglesia. ¿Y Existe, cómo van existe. vestidos? Con la albiceleste, ¿no? Como la bandera. Sí, no recuerdo. Alguna vez vi un video, tenían una especie de sotana, sí. O Una sea, especie de ¿tú sotana. crees que, por ejemplo, ese tipo de detalles incomprensibles, tú crees que son propios de Argentina? O sea, no podría darse En ese en extremo, Ecuador o en... a ese extremo, sí. Eso es muy argentino. A ese extremo, sí, porque obviamente en mi país también existe el fanatismo por el fútbol, pero no a ese nivel. Mm. No a ese nivel. Bueno, también seguramente está relacionado con el hecho de que han tenido figuras, ¿no? Como Maradona y Messi. Obviamente que el Ecuador, por ejemplo, no ha tenido. Entonces, también por eso se sienten ellos un poco más orgullosos. Sí, ¿cuántas copas del mundo han ganado? Los argentinos, 3, si no me Tres. equivoco, sí.
el 78, bueno, te voy a mentir, yo no soy muy fanático del fútbol, pero sí son 3, 78, Sí, creo la que de Maradona 82, con la mano de Dios. con la mano ¿no? de Dios, sí. Y hace poco, en 2022, sí, tres copas. Sí, además Dios, el que llevaba el número 10, 10, 10, 10, mira, Dios, ¿no? Pero era un poco sí. así Cierto, curioso, ¿no? cierto, 10. O sea que el fútbol, ¿tú crees que es una parte de la identidad argentina? Sí, 100%, 100%, el fútbol. Más que, por ejemplo, tanto o más que en Brasil, que son unos enamorados de... Yo creo que van por ahí, yo creo que van por ahí. Sí. De hecho, existe una rivalidad entre ellos. Bueno, claro, son como Sí. los más punteros, ¿no? Son los países más ricos de Sí, Sudamérica, sí. puede ser. Los brasileños. Brasileños y argentinos, ¿no? Son los que más... Bueno, Porque ahora, Argentina era potencia mundial a principios del siglo XX. cuéntame. Eran súper ricos y tenían ganadería, exportaban a todo el mundo. Sí. Bueno, hay mucho debate con esto, pero yo he escuchado lo que he visto y he leído. Dicen que a finales del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX, Argentina era mucho más rica que los Estados Unidos, dicen. No sé hasta qué punto esto sea verdad. Era más rica que los Estados Unidos. Es por eso que los europeos, que en esa época tenían crisis, prefieren emigrar a Argentina, Fíjate. más no a los Estados Unidos. Y a mí me parece razonable, ¿no? Es por eso que si tú vas a Argentina, bueno, yo no he estado nunca, pero todo lo que he visto, es como ver europeos. Es ver europeos, si vas por lo menos a la capital, a Buenos Aires. Sí, aunque, bueno, ellos también tienen como población mapuche, un poco Sí. más en la Patagonia, Sí, que más al comparten sur, con suroeste, Chile sí, también. y tal. Pero eso que estabas comentando me llama mucho la atención porque también he escuchado que la primera película de dibujos animados, de monitos, ¿no? Porque tiene bastante nombre, dibujos animados, animaciones... Dibujos animados. Dibujos animados se llama o también. película de animación, sí. ¿Ah? No fue realmente Walt Disney el primero, sino que se hizo en Argentina, Sí. como las grabaciones de tangos y en vinilo. Sí. También era un dato que yo no lo conocía. Fue por el año, se me va ahora las fechas. 1920. Por ahí, 1930 me parece que era, por ahí, 1930. o un poco antes. Bueno, resulta que sí, habían creado el primer dibujo animado ahí, pero estaba dedicado a la sátira política, es decir, no estaba dirigido más al público infantil, a los niños a divertir, sino a hacer una especie de caricatura móvil. Sí, porque la política tiene mucha presencia en Argentina. Sí, De sí, hecho, sí. yo creo que uno de los presidentes más conocidos del mundo es Milei, ¿no? Sí, milanga que le digo yo. En Argentina algo que yo me he dado cuenta es que los argentinos no se van con medias tintas. ¿Qué es? No ven, con medias tintas? no ven grises. O sea, o blanco O negro. Extremos, sí. Allá tienen, por ejemplo, los dos equipos principales de fútbol, el River y el Boca. Entonces normalmente te preguntan entre argentinos, y dice, ¿vos sos de Boca o de River? ¿Qué es mejor, ser del Boca o del River? Eso depende, ¿no? De qué equipo eres tú. El que más aficionados tenga para tener menos... Sí. Suelen preguntar también, ¿cómo es que dicen? Bueno, se me va ahora. Peronista y... Sí, peronista o sos peronista o sos gorila. Los gorilas le llaman a los que apoyaban a la dictadura militar en los años 70. Entonces, si vos no sos peronista, tienes que ser gorila. Entonces son así funciona es la dinámica del pensamiento argentino. Muy extrema. Sí. Entonces, por una parte, eso es divertido, porque le da sazón, le da sabor a la vida, a la discusión, a la vida social, política. Pero por otra parte, bueno, los extremos siempre son un poco peligrosos. Bueno, pero ellos son capaces de moverse entre todo, ¿no? Sí, o sea, sí, lo que sí, dicen sí. y luego lo que van pensando. Sí. Luego, yo creo que otro de los puntos característicos de los argentinos, viajando, creo que todo argentino viaja con su mate. O sea, yo he visto y además se les reconoce, yo creo que casi lo hacen como llevar una banderita, que van con el termo de agua caliente, el mate en la otra mano, así con la calabaza, no sé si se llama calabaza, la pajita, que tampoco sé muy bien cómo se llama, y van así siempre como caminando por todas partes y a nada que pueden, que se les vea, se sientan, se echan su matecito y para adelante. A mí es una bebida que no... No, claro, mira, el recipiente le llaman mate también. Sí. Le llaman mate. ¿Y sabes cómo se llama en Uruguay, por cierto? ¿Cómo? Le llaman porongo. Pues es una palabra súper fea en otros países, ¿no? Sí, pero en Uruguay el recipiente donde se toma el mate se llama porongo.
Eso también me causa gracia. Y la pajita le dicen bombilla. La bombilla. Yo no he visto tanto, creo que alguna vez vi, creo que aquí lo vi alguna vez cuando fue el Mundial, argentinos con el mate y el termo. Sí, así, agarraditos, cada uno en una sí. mano y... Sí. Pero yo creo, en Argentina también he visto en algunos videos, pero yo creo que eso es más que lo hace la gente que quiere demostrar algo, presumir algo. Llamar la atención. Soy argentino. Sí, llamar la atención. A lo mejor gente un poco, no sé, que no es muy, no sé, muy educada o un poco... Sí, porque tienen fama un poco como de engreídos, ¿no? Yo creo que me contaste un chiste sobre... Yo por eso te decía antes que el sentimiento mío, por lo menos, hacia los argentinos es ese amor y odio. Porque Sí, por una ambivalente, parte ¿no? ambivalente, hay mucho talento, pero por otra parte, yo por lo menos los casos que he tenido sí son un poco engreídos, presumidos. Sí. ¿Nos puedes contar algún chiste que...? Sí, porque claro, como en Sudamérica al menos la mayoría somos descendientes de los indígenas, y ellos son blancos en general, entonces eso como que sienten que son un poco superiores. Entonces un chiste. Con lo de ser superior, porque hubo mucha inmigración post Segunda Guerra Mundial de dudosa reputación, ¿no? De hecho, por ejemplo, contaban eso, que aquel doctor Mengele se había ido para allá, que había un montón de exoficiales de... Sí. Bueno, el chiste, mira, antes de que me olvide, uno que me encanta a mí, que siempre lo cuento, mis alumnos deben conocerlo de memoria ya. ¿Cómo hace un argentino para suicidarse? Simplemente se sube a su ego y se tira. Ah, que está muy alto. Otro. Un argentino. Me contaste uno del hijo, que no me acuerdo cómo era. Sí, Papá. Digo. Mira, antes de que me olvide, me acordé. Entre Chile y Argentina también hay rivalidad, no se quieren. Porque son vecinos. Son vecinos, como todos los vecinos. Un argentino le dice a un chileno, dice, che, ¿vos sabés cuál es el país que está más cerca al paraíso? Y el chileno así sin ganas le dice, me imagino que Argentina, ¿no? No, che, no es Argentina, es Chile, que está al lado de Argentina, le dice. Entonces, ¿Es un chiste que se crea fuera de Argentina o los propios argentinos se ríen un poco de...? No. Yo lo he escuchado eso a los hispanohablantes en general. Sí. Es como, sí, los chistes, bueno, este tipo de chistes reflejan un poco no sé si es un estereotipo, pero algo de verdad siempre hay en... Sí, como que se los ve como muy engreídos, ¿no? Sí. Entonces, sí, como te decía, en América Latina tenemos lamentablemente el prejuicio, el complejo de inferioridad, de que como somos morenos, no somos blancos, o no somos tan blancos como los argentinos, entonces somos menos. Ajá. Y eso es algo que ocurre lamentablemente, creo que en toda América Latina, en mi país seguro. Entonces hay una rivalidad, a ver quién es más blanco, quién es menos indio. Entonces, mientras más blanco eres mejor, eres superior. Entonces, por eso también a lo mejor nosotros nos acomplejamos, porque vemos que los argentinos son más altos, son rubios, tienen ojos verdes, apellidos italianos. Pero no será eso como un poco antiguo, ¿no? No está cambiando el mundo como para... Porque claro, el concepto que tenemos de argentino también es casi como heredado, ¿no? Porque ahora la situación argentina ahora es como completamente diferente. Yo no sé quién dijo, hay como dos superfrases muy conocidas. Una es la de que hay 4 tipos de economía: desarrollada, subdesarrollada, Japón y Argentina. Sí, puede ser. Bueno, eso está relacionado también con la política, ¿no? El peronismo y el caudillismo. ¿Qué es peronismo? Ya que has dicho que hay como mucha ambivalencia, que son muy extremistas, peronismo es un poco más... ¿De qué lado estaría? A ver, Perón fue un presidente y líder. Fue presidente 3 veces, sí. 3 veces en Argentina, a mediados del siglo XX, 1950 aproximadamente. Y lo que él hizo fue una especie de... su revolución, él quería crear una revolución, se llamaba la Revolución Justicialista, y lo que él trataba de darle es un enfoque más social, dirigido hacia los trabajadores. Él decía, por ejemplo, que solamente existen 2 tipos de personas: los trabajadores y las personas que viven de las rentas, es decir, las que no trabajan. O sea, la clase política, las jerarquías superiores... Cualquiera que viva de rentas, de intereses y que no trabaje. Entonces, y él apoyaba a la primera clase, a los trabajadores. Entonces, se puede decir que es una especie de socialismo a la Argentina.
Bueno, con sus a matices. la americana, ¿no? Porque el socialismo americano también Sí, es como un poco bastante particular. parecido, sí. Claro, pero cada uno tiene sus particularidades. Y ahora, por ejemplo, Milei, que es tan conocido, él estaría, que Está decías, en las antípodas. gorilas y peronistas, ¿no? ¿Cómo Sí, es? sí, los gorilas son los que apoyaban la dictadura militar. Ahora los K existen. Los K son los que apoyaban a los presidentes Kirchner, Ah, al marido y a la que mujer. ellos también son peronistas. Sí, sí, son peronistas también, son peronistas. O sea, que siguen anclados en una política de los Sí, años 50. sí, sí. Hasta Ya. ahora el peronismo, hasta ahora yo escucho, veo por televisión, escucho a un argentino y siempre, siempre en cualquier conversación sale Perón. Mm, Para bien o para mal, Perón. Pero Perón Entonces, por el presidente o Perón por Evita Perón, ¿no? Que hicieron además una película con sí, también. Madonna. Con Madonna, ¿no? Sí. Decía la canción, ¿no? No llores por mi Argentina, sí, Ajá. sí, sí. Por ambos, porque Evita también se convirtió en la continuación de Perón. ¿Pero fue presidenta? Eh, Buena Buena pregunta. pregunta. Pues nada, Sí, sí, sí. buscadlo en internet. Lo que yo sé es que cuando murió Evita, no, Evita murió cuando él era presidente. Bueno, no estoy seguro, pero lo que estoy seguro es que cuando murió Evita, él se volvió a casar Oh. y su esposa, ella sí fue presidenta, su segunda esposa después de Evita. Entonces, es algo que vienen arrastrando. Obviamente hubo el trato de hacer un montón de reformas, cambiar muchas cosas que él pensaba que afectaban a los trabajadores. Y por una o por otra razón, no funcionaban las cosas para la economía. Después venían obviamente los golpes de Estado que se dieron. Sí, Guerra de las Malvinas, ¿no? Las Que por eso Malvinas, tienen ahí que justamente fue en el 82. una relación así un poco especial con los ingleses. Los Un ingleses. argentino una vez me dijo que los argentinos son italianos que hablan español y que les gustaría ser ingleses. Gustaría ser ingleses, ¿no? Vaya Sí. mezcla, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya. Me acabo de acordar de un grupo argentino que me encanta, que se llama el Cuarteto de Nos, y yo lo recomiendo, el Cuarteto de Nos. Uruguayo, pero para nosotros es como lo mismo. Es lo mismo. Sí, Pues, sí, sí, sí. Es que como son- te oiga algún uruguayo... Eso pasa, cancela, eso pasa, te eso pasa. cancela. A mí también me han dicho, ¿de dónde eres? De Ecuador. Ah, Perú, ¿no? Perú del norte. Perú del norte, una provincia del norte de Perú. Digo, sí, 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 sí. Claro, es para nosotros cuando nos dicen, no sé, un bielorruso y un ucraniano. Es lo Ah. mismo. Es un eslavo, blanco, Ya, ya. alto. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Sobre, ya me perdí, igual que en las clases sobre Perón, ¿no? Entonces, claro, las Malvinas en el 82 dicen justamente que los militares, para levantar ese espíritu patriota y que la gente se olvide del desastre económico que estaban haciendo, se inventaron la guerra, justamente para que para se una desviar la la atención. atención, sí. Bueno, entonces, por una o por otra razón, luego venían otros gobiernos más de derechas, luego vinieron los Kirchner, pero por una o por otra razón la economía no ha funcionado. Y que es algo que tampoco es que me sorprenda a mí, porque es algo que ha ocurrido en América Latina en general. Solo que Argentina, como ya te digo, tiene su toque especial. Especial, ¿no? Es particular, ¿no? Su Eso toque es la- particular, sí, porque tienen a su caudillo que hasta ahora existe. Que bueno, es también otros... en América Latina existe yo creo que es un problema el caudillismo, ¿no? En Venezuela tienen a Chávez, en otros países también. Ya Tenían. ahora tienen a Maduro. A Maduro. Sí, entonces, pero en Argentina eso está mucho más marcado, Sí. mucho más marcado ese fanatismo por todo. Bueno, claro, si dices que están como son tan extremos, pues claro, siempre se necesita como una figura representativa de su polo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, algo que hemos comentado así ligeramente, que estábamos hablando de lo del mate, hay algo que me sorprendió mucho y es que el argentino, que estábamos hablando de que van con el termo y con el mate en un lado y resulta que lo van pasando, ¿no? O sea, no Sí. es para beberlo, no es no es digamos una taza para beberla yo, sino que enseguida Hay que compartir. que sirven lo reparten, ¿no? Sí, Es sí, como sí. una especie de ritual colectivo. Yo de hecho probé el mate por primera vez, si no me equivoco, aquí en Rusia, cuando era estudiante, lo probé. Y claro, la idea es que, sí, es como un ritual, más bien, un ritual. Pones la hierba, la yerba, el agua caliente y la pajita. Bueno, primero la pajita, la O sea, hierba. lo hacen para argentinizarte, ¿no? Para Sí, que sí, sí, se- ¿viste? ¿Viste? Entonces, claro, y tienes que, obviamente, cuando bebes, tratar de no mojar con tu saliva la pajita, porque vas a compartir con el resto. Entonces, eso me enseñaron. Aquí no me acuerdo en la universidad algún argentino. O sea, que no hay que ponerlo ahí Claro. como si estuvieras chupando un... Claro, porque la primera reacción de un extranjero es que te pasan el mate, coges y haces esto, ¿no? Vas a mezclar.
Y alguna vez yo hice eso. Y dice, no, 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 casi me pega el argentino. Sí, Dice, no, ¿qué claro, estás claro. haciendo? Digo, ¿qué pasa? Estoy mezclando. No, 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 dice, la hierba se mete por los orificios y te tragas O sea eso que luego. tiene como ya también su ritual Su ritual. argentinizado Sí, 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 sí. absolutamente, ¿no? La temperatura del agua tiene que, no recuerdo la temperatura, pero es una temperatura exacta. Pones la pajita, la hierba y luego el agua. Y luego no mueves para nada la pajita Sí, o y sea, tomas. el ritual del té chino y el ritual del Sí, mate sí, 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 argentino, sí, sí. una cosa así. Sí. Porque hablando un poco de compartir, me has comentado también un poco lo del tema del asado y de la El parrilla. asado, el asado. El asado, que también es Es una locura, es una locura. Ujú. asado, chimichurri, el juntarse, eso del asado, ¿de dónde viene? Es Me lo de acabo la de acordar, parrilla. otro chiste, me acabo de acordar. Dice, va un tipo a la carnicería, ¿no? Deme por favor, vacío, es una parte de la vaca, no Vacío, sé cuál es el ¿no? vacío, deme un lomo, deme una pierna, chorizo, no sé qué. Dice, ¿qué? ¿Te vas a hacer un asado, no? No, dice, me voy a armar una vaca. Dice. Bueno, y algo que me sorprende a mí, me parece, ya digo, no, yo no conozco lamentablemente Argentina, me encantaría, pero lo que yo he visto y escuchado es que en las casas, o la mayoría de gente, o toda la gente tiene o trata de tener una parrilla en su casa, en casa. O sea, ¿una parrilla a qué te refieres? Una parrilla, bueno, es como una especie de... Como una caja con una rejilla. sí, una rejilla, ¿sí? Ajá. Normalmente es un sistema, dos paredes con una especie de chimenea, ¿sí? Y una rejilla, una parrilla donde echan la carne. Y son kilos y kilos de carne que echan. Y también lo hacen con frecuencia. Eso es algo que me sorprende. O sea, pero por ejemplo, si yo estoy en Argentina, yo qué sé, yo estoy así, padre, madre y sus hijos, y van a preparar una parrilla, un asado, ¿se quedan ellos o es obligatorio casi invitar a otros familiares y amigos? Bueno, en general siempre obviamente tratan de invitar a sus amigos, pero por ejemplo si es un asado en familia pequeño, ¿sí? Entonces se lo hace en familia nada más. Y obviamente eso también depende de la capacidad económica que se tenga. ¿Y lo del chorizo es un corte o es un tipo de embutido como estilo español? Es que son algunos tipos de chorizo. Eso habría que preguntarle a un experto, porque son tantos cortes, tantos tipos de carne que meten ahí que yo me pierdo. Bueno, claro, es que ellos son expertos en ganadería, ¿no? Que Sí, tienen los gauchos, tienen los el gauchos. amor por los caballos y De hecho, las... yo alguna vez escuché el dato que en Uruguay, por cada persona existen 3 vacas. Es decir, en Uruguay, En casa. casa seguramente, ¿no? Como aquí los osos, ¿no? Más o menos. En Uruguay, bueno, en Argentina debe ser algo parecido, me imagino. Hay más vacas en el país que personas. ¿Qué personas? Entonces, sí, también no comerse un asado para los argentinos es que me parece que es... Y esa palabra tan graciosa de chimichurri, ¿eso sabes lo que es? El chimichurri exactamente, bueno, es una salsa deliciosa, a mí me encanta, pero ¿qué le ponen, qué le echan? ¿Es una salsa internacional? O sea, quiero decirte que es una receta o cada familia tiene su... Ay, no sabría decirte la verdad, ¿ah? Pues No son muy sabría decirte. especiales. No sabría decirte, te mentiría. Lo que yo sé, por ejemplo, es una bebida que a mí me voló la cabeza, como dicen, el Fernet. El Fernet, sí, Suena sí, como sí. cabernet, suena como un tipo de vino. A mí siempre me llamó la atención hasta que lo probé por primera vez también aquí en Rusia. ¿Y qué es? El Fernet es una especie de bebida, es una bebida. ¿Pero tipo limonada o...? ¿Cómo te explico? Que ni siquiera sé. Preguntas, ¿no? Tenemos que Sí, responder. sí, deberían Vamos bien hacernos de tiempo, preguntas. ¿no? Tenemos aquí un chat muy tímido. Están durmiendo seguramente. Pobrecitos. Entonces, ¿qué decía? El Fernet yo creo que es una bebida hecha con hierbas. No sé qué tipo de hierbas, pero es si la tomas pura, es muy, 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 muy concentrado, muy fuerte. Es imbebible. Y yo cuando lo probé aquí por primera vez, cuando lo bebí, lo probé, yo me di cuenta que era un remedio que usaba mi abuela cuando yo era niño y lo compraba en la farmacia. Era una bebida verde, casi negra, y que lo tomaba, no recuerdo para qué lo compraba ella. Por lo menos tenía el mismo sabor. Pero sí, es una bebida Como muy hierbas concentrada. medicinales Sí, que se hierbas, utilizan. creo que tiene algunas hierbas. ¿Pero eso se toma con el asado o eso es sencillamente como el hígado de bacalao que se da a los niños No, por la eso mañana? lo mezclan lo cortan con Coca-Cola, si no me equivoco, con gaseosa. Sí. Y hay algo que me llama también la atención, no sé por qué,
tienen la costumbre de coger una botella grande de unos 2 litros de plástico, le cortan el culo de la botella y con eso hacen un vaso. Y ahí se ponen el fernet. Tienen esa costumbre de hacer. Yo no sé de dónde y para qué, pero yo lo he visto eso. Cogen la botella, el culo de la botella cortada, recortada con tijera y ponen ahí el fernet y la Coca-Cola y lo beben. Con Coca-Cola sí me gustó, está bastante bueno, es un poquito fuerte, sabe a como a menta, muy concentrado. Está muy bueno, pero ya te digo, eso era una medicina, por lo menos tenía el mismo sabor que la medicina de mi abuela, cuando yo era niño. Qué curioso eso de, Sí. de agarrar ahí el culo. El culo de la botella, el culo. fondo, el fondo. Sí, cuidado con esa palabra, Sí, ¿no? sí, Que sí, en sí, sí. algunos, en muchos países. No, es que tanto juntarme contigo, claro, porque en ¿Cómo, América- cómo llamaréis? ¿Llamaréis el fondo? Porque para nosotros el fondo. fondo sería directamente lo que se posa sobre la mesa. Ujú. No, el fondo de la botella. El fondo de la botella. Sí, sí, en América Latina decir culo es una palabra bastante fea. Sí, sí, sí. Trata de no usar yo tanto aquí. Bueno, ahora cada vez se dicen más palabrotas, ¿no? Porque, por ejemplo, también los argentinos son maestros en el insulto y en el Eso es algo, palabroteo, ¿no? eso es algo también que me llama mucho la atención porque tienen una capacidad de insulto, tienen un talento para crear palabras soez o soeces, procacidades que yo no he visto en otra parte. Sí, además hay algunas que nos suenan como hasta divertidas y allí es realmente un insulto fortísimo, ¿no? Como pelotudo. Sí, O sea, sí, eso sí. es un insulto, Sí, bastante. pero no se conforma con eso, sino que te dicen repelotudo o recontrapelotudo. Recontrapelotudo, sí, Sí, recontra. sí, o sea que ellos van aumentando, ¿no? Es como El decir nivel. hiper, super, pero... Sí, sí, claro. Ellos, por ejemplo, no te dicen hijo de pu. Me acabo de acordar otro chiste, pero bueno, luego. No te dicen hijo de pu, sino te dicen hijo de recontra mil pu. O sea que ya es como eso. ¿Qué chiste era el que querías contar? ¿Cómo le llaman al hijo de Winnie Pooh cuando lo ven caminar por la calle? Dicen, ¡Ey, hijo de Pooh! No he dicho nada, no he dicho nada. Ahí se queda, ¿no? Ahí se queda, ahí Que, se queda. que a buen entendedor pocas palabras bastan, sí. ¿no? Y oye, y retomando un poco con el tema este de cómo tratar un texto para aprender español. O sea, ¿tú crees que un texto sirve para aprender español si se explota? ¿Hay que leerlo? ¿Hay que digerirlo? ¿Es recomendable para cualquier nivel? ¿O solamente a partir de B2? A ver, no, los textos se pueden trabajar, yo los trabajo desde nivel A1. Sí. Desde la segunda clase, un texto así muy corto, muy pequeño, se puede trabajar tranquilamente. Obviamente hay que saber hacerlo, tiene diferentes estrategias, pero se puede. A ver, si tu objetivo es simplemente leer y disfrutar de la lectura, pues lo lees el cuento, el relato y ya está. Pero si quieres aprender, mejorar, profundizar... Pero espérate, porque por ejemplo muchos de los alumnos lo que hacen es se agarran 100 años de soledad, una de las cumbres de las letras hispanas, y empiezan a leer y a buscar en el diccionario. Leer no entiendo, buscan en el diccionario. En el primer capítulo han tenido que usar el diccionario 85 veces. ¿Sabes cómo quise yo aprender ruso aquí cuando llegué a Rusia? Leyendo a Nietzsche. Bien, gran escritor ruso, por cierto. Cometí el mismo error. Entonces cogí a Nietzsche, me acababa el libro y me daba cuenta que no había entendido nada. Bueno. Pero, ¿y terminaste el libro o te desmotivó en la No, tercera página? me leí de Nietzsche, me acuerdo que me leí 4 o 5. Obviamente, bueno, cada vez entendía un poco menos mal, pero, o sea, es un método, digamos, poco ortodoxo, bastante, no tan efectivo, pero que al final, a la larga, si tienes paciencia, funciona. Entonces, pero si Sí, quieres... paciencia, pero ahora mismo, por ejemplo, algo que nos falta en estos tiempos así aceleradísimos... Época de TikTok la llaman. Sí, La época el de TikTok. tiktokismo, que no tenemos tiempo, no tenemos paciencia, lo queremos todo bien masticado. El tema de leer con un diccionario no lo recomendamos mucho, pero, por ejemplo, tú te vas a concentrar, o sea, cuando utilizas un texto, ¿te concentras en el léxico o te concentras en la formación de frases o te concentras en entenderlo? ¿O un poco cómo funcionaría? Sí, mira, de mi experiencia personal, yo cuando ya más o menos empezaba a entender ruso, lo que hacía era coger un libro, tratando de que el nivel de saber de que no es tan complicado. Ya, hombre, pero ¿sí? tú estás cogiendo un libro de filosofía, no estás cogiendo un Claro. libro de Harry Potter. Claro, pero después de haberme dado cuenta de eso, entonces ya me puse a leer algo más fácil. Me acuerdo que me puse a leer Víctor Hugo en ruso. Entonces yo lo que hacía para... Víctor Hugo.
Victor Hugo. Hugo. ¿En que lo dicen en francés? francés. ¿En francés? Bueno, aquí lo dirían como No, aquí es Hugo. No. Victor Hugo. Hugo, en francés, Hugo. Bueno, como sea. Em, Tú puedes leer sin necesidad de entender todo absolutamente, porque es que es sumamente aburrido traducir con un diccionario cada palabra que no entiendas. Es posible comprender el contexto, la idea general, y yo lo que hacía era eso, leer unas cuantas páginas, unas 5 o 6 páginas, analizaba lo que había leído y si había entendido, y si veía alguna palabra clave, una palabra que se repetía ahí muchas veces. Sí, que además instintivamente sabemos si Sí, esa palabra es realmente sí, funcional, ¿no? y que por esa palabra yo a lo mejor no entendía algo muy importante, entonces iba al diccionario. Claro, es que a lo mejor lo que tenemos que ser es un poco más tolerantes con el hecho de no entender palabras, no Ujú. tenemos que entender todas las palabras, porque incluso creo que nosotros mismos, cuando nos enfrentamos a un libro, nos encontramos con mucho vocabulario Sí, nuevo. sí, sí. Personas como Delibes o como el propio García Márquez o Borges, a lo mejor nos encontramos con algún vocablo que no lo hemos visto en nuestra vida o teníamos un concepto Ujú. diferente. Que voy a utilizar el Sí, diccionario. sí, claro. Entonces, si no es importante, lo pasas, Sí. lo pasas. Ahora, si tienes mucho tiempo libre, no tienes amigos, entonces sí, no. Claro, y al A final es que corregir todo. puedes ir seleccionando tu vocabulario, porque no, cada persona tiene su propio diccionario personal, o sea que Sí, hay que ser un poco como más suavito. sí. Una palabra a mí que me cuesta en español recordar y decirla es, y hasta ahora no me sale, alféizar o alféizar. Alfélizar, Alféizar. alfélizar. La, Sí, el la, pollete de la de la ventana ventana. exterior. Yo eso lo aprendí leyendo, no me acuerdo qué Alfélizar. cosa, pero no me cabe en la cabeza. Siempre Claro. tengo que pensarla, alféizar, ¿no? Alfélizar. Alféizar, sí. Claro, es una palabra una palabra árabe. Pero es que, o sea, si tú tienes una ventana, Claro. la superficie hacia adentro es el pollo, con Y, pollo, pollete, Ujú. para apoyar Mm. todo lo que quieras, y hacia afuera, para botar el agua, se llama el alfélizar. Mira, interesante. Porque Entonces, en mi casa decían al pie de la ventana, punto. al pie de la Al pie de ventana. la ventana, más fácil. Claro, claro. Sí. O al canto también se El podría cantico, decir. Claro, el claro. canto, sí, sí, sí. Sí, hay un montón de palabras que precisamente por eso hay que leer, ¿no? Por ejemplo, cuando estás leyendo, ¿tienes, por ejemplo, algún truco para decirle a nuestras peoples, algún truco para retener léxico? Sí, Me refiero de forma activa, no de tenerlo ahí en el fondo del cerebro y que a ver si algún día aparece. sí. A ver, lo que yo personalmente he usado y les recomiendo a mis alumnos, obviamente es un poquito, a lo mejor puede parecer aburrido, pesado y necesita mucho tiempo. Tienes una palabra, por ejemplo, ¿sí? Que quieres aprenderla. La escribes, la repites, por lo menos 5 veces, 5 o 6 veces. La repites escribiendo a mano, nada de ordenador, nada de... Sí, que se retiene mejor, ¿no? Sí, 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 con la memoria motriz que le llaman. La escribes 5 veces. Luego la repites en voz alta. ¿Sí? Luego con esa palabra escribes una frase. Una frase... Pero una frase como si dices, leo libros. No. Tiene que ser una frase que esté relacionada contigo. Contigo, con tu vida, tus O sea, experiencias. interiorizarlo y aplicarlo a uno Exacto, mismo. exacto. Entonces, si yo quiero aprender la palabra casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, de mi experiencia personal, no sé, mi madre, cuando éramos niños, tenía una casa que era muy bonita y donde vivíamos felices. O sea, algo que sea real. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Algo que sea real y que puedas recordarla por tu experiencia propia. Pancho. Qué bonita tu frase, alfélizar. Alféizar. Alfélizar, ¿eh? Eso. Además con Z, Con así Z. bien española, ¿no? Con Z de español. O sea que, por ejemplo, ¿cuándo has visto que es más útil? ¿Hacerlo solo en casa, en silencio, con tus propias tarjetitas y tus propias frases, o compartirlas en clase? Es que, claro, lo que nos interesa a nosotros, la idea es tener lo que le llaman la mayor cantidad de input. Creo que es así, sí, input. Es decir, poner esa palabra en práctica en la mayor cantidad de contextos y de situaciones que puedas. O sea, por ejemplo, pronunciarla, meterla en una frase para... Claro, lo que te decía, escribes la frase, la léela. repites en voz alta, luego, si tienes más tiempo, escribes una historia Ujú. utilizando esa palabra y tratando de repetirla muchas veces. Que también, que sea una historia que esté relacionada contigo,
Con de algo tu que hayas experiencia vivido, personal, ¿no? exacto. Claro, porque muchos, por ejemplo, lo que hacen es, hazme una frase con... Y hacen una frase con algo como externo, vacío, como No, sencillamente como para poner palabras, sí, como si fuera un... sí, la enseñanza, para aprender algo nuevo, tienes que relacionarlo con algo que ya conoces anteriormente, O sea, que te sirva, ¿no? que te sirva, sí. Y mientras más esa palabra esté relacionada con una experiencia mucho más personal contigo, es mucho mejor, porque Ya. lo recuerdas así. O sea que entonces, según lo que me estamos hablando, porque si me has dicho que agarramos una palabra, la metemos en una frase, la usamos, yo me imagino que esas son como las partes que vais a seguir con los libros y los Sí, textos que vais a tocar. sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es cada uno lee el relato en casa. En clase discutimos primero lo que quiso decir el autor, la moraleja, em, el final lo Sí, lo discutimos. que decías, el minotauro, la imagen que se Sí, te sí, 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 sí. ocurra, algo así. Ujú. Luego trabajamos el vocabulario, ¿sí? ¿No? Trabajamos el vocabulario. Estos libros, por cierto, me gustan que tienen justamente ejercicios de explotación relacionados Ya. con los relatos. Y también veremos algo de gramática, que esté relacionado también con algo que hemos leído. Mm. Entonces, de esa manera relacionamos todo, disfrutamos de la lectura y al mismo tiempo aprendemos gramática, vocabulario. Bueno, Que es la idea. también tened en cuenta que esto no es una cuestión de agarrar un libro y utilizarlo, sino que muchas veces el propio profesor es el que sabe cuál es la dinámica, cuál es cuándo meter este ejercicio, cuándo el alumno se está peleando con su palabra o la está absorbiendo y pone un poco la cadencia. Entonces, por ejemplo, algo que hay que destacar es que, Pancho, ¿cuántos años llevas ya dando clases? Empecé en el año, yo soy medio friki con los números, ¿no? Yo empecé en el año 2006, cuando era estudiante y yo tenía hasta Yo ahora... no sé nada de números, eso ya son... Ya. ¿Cuántos son? 20 son va a ser 20. el próximo año, 19. Mi primer alumno fue un niñito de 7 años, me acuerdo, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Me olvidé. Nicolai. Algo que me enorgullece es que él llegó a ser medallista de oro de español ¿Qué me dices? a nivel nacional en Rusia. Fíjate, Sí. por tu culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, cuando la madre me escribió y me manda la foto, yo, no sé, sentí orgullo, como... Obviamente que tuvo muchos más profesores, pero me dijo, Francisco, tú fuiste su primer profesor. Que fue la chispa, ¿no?, que encendió la hoguera. Chispa adecuada. Claro, claro. Como dice Héroes. Entonces, eso tenedlo en cuenta, claro que, porque por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, que todo el mundo la quiere meter, todo el mundo quiere hacer, es bastante mecánica y para mi gusto ya como profesional de la enseñanza, me parece que nosotros hemos superado como ese punto de mecánico, ¿no?, de agarrar el libro, ejercicio uno, habla tú y ya introducimos... Sí, yo me he dado cuenta, sin querer, que nuestras clases son ya muy orgánicas. Es decir, fluyen sin que nosotros estemos pensando tanto en que esto estaba en la currícula y esto hay que meter y esto no. Incluso nos echamos para atrás y dejamos a los alumnos, Sí. ¿no? Ya no tenemos esa sensación de protagonismo, No, de tener que estar hablando una hora y media, bla, 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 bla. Ahora sí, pero en clases no. Y claro, ese es un error de principiantes, que yo también lo tenía, que es normal, hablar mucho. Cuando no tienes experiencia empiezas a hablar y hablar y hablar, y el que tiene que hablar es el estudiante, obviamente. Yo en mis clases no hablo. O sea, hablo lo mínimo posible, sobre todo con niveles altos. Bueno, con niveles bajos tienes que hablar un poco más. Pero con niveles altos, yo propongo la idea, meto cizaña un poco, cuando alguien da una idea. Sí, hay que meter ahí un poquito de picante. Sí. Claro. Entonces, si alguien dice blanco, yo le digo, a lo mejor no es tan blanco, ¿no? Sí. Y el otro dice, no, tiene que ser Incluso negro. dices negro. Negro. Claro, Sí, entonces sí. ya le metes que, por cierto, hablando de negro, algo que me hizo mucha gracia que me contaste, era que volviendo un poco al tema, que los argentinos, por lo visto, invierten el orden de las sílabas. Sí, ¿No? Como por sí, ejemplo, sí. negro, Grone, Grone. sí. Es también algo particular. Bueno, se dan otras, en francés pero también con cualquier se hace. palabra o con cualquier esto, hay algunas que le tienen Hay algunas que ya preferencia. están como predeterminadas, Sí, muchas. por ejemplo. Una que me gusta es Dorima, Dorima. marido. Ah, Dorima, claro. El Dorima, ahí está mi Dorima, dice, se llama Juan. La Germu, mujer. Mujer. Sí. Una palabra que suena horrible, me voy a tomar un feca. Sí, Feca, suena fecal, ¿no? sí, suena fatal, eso, pero es ¿no? un café, Ah, claro. un feca. Sí, la última, que me encanta también es el totín. Me voy a tomar un totín. Ah, un tinto. Tinto. Pero un tinto es vino, Es o vino. como en Colombia resulta que es
un No, café. el vino, hasta Es el donde vino. yo sé es vino. En mi país también un tinto es un café negro. Bueno, que también los argentinos tienen un montón de viñedos y de Sí, sí, buen claro. vino, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, es como que hay un grupo ya predeterminado de palabras que les dan la vuelta. Bueno, yo estoy mirando ahora mismo el chat y nos habéis dado likes, pero yo no veo que hayáis hecho ninguna pregunta. Antes de que terminemos, a ver si escribís algo que tengáis curiosidad. Buenas noches, por lo menos. Aprovechad, bueno, buenas noches, sí, aunque decid hola, qué bonita camisa de Qué bonita cuadros, por camisa, cierto. no han traído ni un feca hoy, ¿no? No, no han traído ningún Ni un feca, no han feca, traído nada. Hemos traído unos libros y conocimiento. Unos libros. Entonces, si no vemos ninguna pregunta, yo creo que podremos ir terminando. ¿Te gustaría saludar a tu madre o...? Como decía un cantante mexicano, Alex Lora, siempre que salía por televisión, ya era famoso él, y siempre se le gritando, mamá, pon la grabadora que está saliendo tu hijo. Claro, hombre, para eso, ¿no? Ya por fin conseguimos salir en la televisión, ¿no? Que era Triunfando, la mamá. ilusión. Sí. Ah, mira, sí que tenemos. Míralo esto. A ver. A ver, nos pregunta Vera, buenas noches, estimados profes. Mira qué bien, qué buen principio. Gracias por una tertulia tan animada. Aquí viene mi pregunta. Una amiga mía hizo el doctorado en Argentina. ¿Viste? El doctorado. Doctorado, ¿viste? Y dijo que la educación allí es muy cargada de la ideología trotskista, declarada, muy de izquierda. Pero que habrá estudiado, eso es importante. ¿Es igual en el resto de Latinoamérica? Aquí entramos en terreno muy delicado, sí, pantanoso. Yo me mojo con esto, yo si quieres me mojo. Sí, sí, sí. No, me yo mojo. también sin problema, pero empieza, por favor. Sí. A ver. Yo no sé si trotskista, pero desde luego que sí que hay una especie de movimiento, digamos, progresista. Yo creo que el adalid de ese progresismo es Eduardo Galeano, con las venas abiertas, que mama un poco de las fuentes del victimismo. Pero desde luego que sí que hay una especie de... Espérate, porque me estoy hablando yo mismo. Claro, de hecho, Eduardo Galeano está en el libro al final. En el libro, sí. Yo creo, sí, porque además, por ejemplo, un libro de Eduardo Galeano que a mí me encantó fue el de Patas Arriba y otro de fútbol que tiene. Pero Eduardo Galeano yo creo que es conocido sobre todo por Las venas abiertas de Latinoamérica, que es un libro grueso y es un libro en el que desde la primera página está llorando. Porque qué malos son todos y qué penita damos nosotros. Sí, sí. Para mi gusto. Y eso ha hecho un gran daño a Hispanoamérica y se han encerrado en ese victimismo, que es que los españoles, que los gringos, que si los políticos que nos han tocado, que si las clases altas, como si en el resto del mundo fuera diferente. Sí, aquí a lo mejor alguien nos va a tachar de fachos, de gorilos, fachos, de gorilas, sí. Gorilas. Pero sí, yo también ese libro no lo leí, yo lo escuché. Me costó bastante también escuchar el de Las venas abiertas porque sí, desde la primera página es victimismo. A ver, que en parte sí tiene razón, sí, o sea, lo que han hecho el Imperio Español y Estados Unidos, sí, en parte es verdad. No todo, pero sí. Bueno, pero, dime un país que no lo haya sufrido. Ya, pero no hay, la cuestión no es pasarse siglos y años quejándose y llorando por eso. O sea, alguna vez yo tuve un alumno que me decía, yo le dije, me voy a España, y me dice, ¿cómo te vas a España? Digo, ¿y qué pasa? Pero si son españoles, ¿no? Y les conquistaron y tú fuiste colonia. Digo, pero ¿y yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tienen los españoles ahora? Es algo que ya pasó. Bueno, Colonia también depende del punto de vista, Colonia también fue España. O sea, quiero decir, Ecuador también fue España, claro. fue parte de España y no se llamaba Colonia. Claro, entonces ya lo pasado, pasado. O sea, hay que ver para el frente. Y claro, y ese libro, sí, el victimismo, y nos sigue haciendo daño. ¿Ah? Yo justamente ayer estaba discutiendo con un amigo, con Luis, justamente sobre eso. Porque yo creo que hasta ahora existe todavía mucha ideología, no solamente trotskista, sino en general de progresismo especialmente y de izquierdas. Sí, de eso, por ejemplo, de que empezó con ello y acaban tirando y tumbando las estatuas de aquellos personajes que no les gusta. O sea, a mí esta parte de la historia no me gusta, así que la tiro, porque yo soy un pobrecito y ellos son muy malos. Así que el Estado me pague porque yo soy muy pobrecito. Sí, sí. Es como, por ejemplo, hace unos años me acuerdo que en América Latina empezaron a tirar las estatuas de Cristóbal Colón. Bueno, de Cristóbal Colón y de cualquier por ejemplo, Hernán Cortés está absolutamente denostado en México y no quieren ni tocarlo. Entonces, en el momento en el que le hablas a un mexicano sobre españoles, ya tienes toda la lista, ¿no? Sí.
Entonces, claro, es como si aquí empezaran a tirar los monumentos de Lenin. Es parte de la historia, o sea, ya está. O de Alejandro I. También. O irnos más para atrás, ¿no? Porque estamos hablando, porque Lenin es bastante reciente, estamos hablando de 200, 300, 500 años atrás, ¿no? Sí, Como... entonces, sí, respondiendo... Yo entiendo que duela, pero hacer claro. de ello una ideología ya de eso... Y respondiendo a la pregunta, sí, yo creo que en general en América Latina existe todavía en las universidades al menos ese manto de cubrir a los estudiantes con la ideología de izquierdas. Fíjate que en España también. De hecho, por ejemplo, ideologías como las del partido político ese de Podemos, ese nuevo, está como muy arraigado en el enclausto de profesores. Bueno, no nuevo, pero ya son 15 años. 15 años, 2015, 10 años. Bueno, de fechas eres tú el capitán. 10, 12 años. Vale, muy buena pregunta, Vera, vamos a seguir. Sí. Bueno, de todas formas, evidentemente, cada uno puede pensar lo que quiera y puede decir lo que quiera y efectivamente aquí, como estamos él y yo, pues estamos hablando de nuestra ideología, pero si viene aquí estaríamos encantados de debatir. De debatir. Sí, porque yo estoy seguro que si nos escuchan muchos latinoamericanos nos dirían antipatriotas, con el español, que no defiende a América Latina. Bueno. Traidor, ¿no? Traidor. O como en México, malinchista. Malinchista, ¿sí? Sí, porque fue la esposa el gran amor de Hernán Cortés y entonces como colaboró con Hernán Cortés en contra de los mexicas, pues resulta que es malinchista, es como traidor a los tuyos. Sí. Bueno. Y por cierto que yo siempre recomiendo leer Las Venas Abiertas de América Latina porque es una lectura, yo diría obligatoria, pero al mismo tiempo yo recomendaría leer del buen, déjame cómo es el libro, del buen salvaje al buen revolucionario. Es de un autor venezolano que ahora no me acuerdo, pero en ese libro se contradice absolutamente todas las ideas de Las Venas Abiertas. Entonces yo me las he leído las dos. ¿Y el diccionario del perfecto idiota latinoamericano? ¿Ese es de Vargas Llosa? ¿Ese lo has leído? Ese no. Yo lo tengo ahí en la mesilla esperándome. Tarea pendiente, ¿no? Sí, bueno, pero la pendiente va creciendo. Ya. A ver, vamos aquí. Ania, no estamos durmiendo, che. Bueno, sería no estamos, ¿no? Porque la S, la S se aspira, ¿no? Se pierde. Sí, delante de una no consonante. No estamos. ¿Viste? A ver, ¿cómo se dice otra vez? ¿Viste? Porque tú, el que tiene oído musical eres tú. ¿Viste? Dice, ¿cómo es que dice? ¿Viste? Chamullando, ¿no? Chamullando, ¿cómo era? Chamullar, sí, significa meter labia, ser muy ágil con las palabras. Chamullar, para tratar de convencer. Así como tener verborrea y tener... Estoy, pico de oro, lo llamamos. Pico de oro. Estoy chamullando a esa piba, dice. Me gusta esa piba, le voy a chamullar. O sea, endulzarle la oreja. Vale, seguimos, a ver. Ekaterina, guapos. Gracias. Gracias, Ekaterina. Bueno. La última vez que lo oí fue de mi abuela. De mi abuela, sí, ¿no? que estaba muy ciega. Hasta ver la vista. Natalia, a ver, Natalia, ¿cuáles son...? Esta me encanta, mira, ¿cuáles son las principales características del carácter de los argentinos, como la pasión o la hospitalidad, que forman su cultura hoy en día? ¿Cuáles son las principales? O sea, ¿cómo se puede reconocer a un argentino? Que uno que no lleve el termo y el mate... Como ya había dicho antes, la pasión. Son apasionados para todo. Para todo. Entonces, si a un argentino le gusta algo, no es que le guste, sino que le apasiona. Y va a fondo con lo que le gusta y con lo que quiere. Como te decía, o es blanco o es negro. O sea, lo que no le apasiona, lo rechaza de plano. Sí. Eso te digo. Si no eres peronista, eres gorila. Si no eres de Boca, eres... Yo, por ejemplo, tengo como la idea de que los argentinos siempre tienen el pelo un poco largo. Ah, sí, mira, no me había fijado. ¿Cierto? No sé, ahora yo creo que ya menos, ¿no? Porque eso viene de la dictadura. Sí, tienen así como un pelo... Es verdad. O el pelo largo o el pelo cortado de una manera muy característica, muy argentina. Sí, es verdad, tienes razón, no me había fijado en eso. Sí. Bueno, de hecho, nuestro Mauro, ¿no? Nuestro profe llevaba el pelo largo, ¿no? Sigue llevando un pelo bastante característico, muy de Mauro. No Mauro, un saludo, por cierto. Otra. Mariana, lo que me gusta mucho de Argentina es Mafalda. Kino, es que eso da para grandes cómics, por cierto. Sí. Es que eso da para hablar horas enteras. Sí, pues nos estamos pasando ya de tiempo. Sí, ya me he dado cuenta ya. Sí, Kino, Mafalda, sí, además son unas tiras cómicas de 3, 4 viñetas, que es como se llama cada cuadradito de un cómic,
que además serían muy útiles para clase, ¿no? Porque Sí, tienen mucho yo lo fondo. utilizo. A ver, te digo una cosa, con los jóvenes también depende mucho de la idiosincrasia. Con los jóvenes y aquí en Rusia funciona, no te diría 100%, porque muchas veces no entienden el humor o no entienden el contexto de... Lo que tú decías, ¿no? Como lo de Borges, que es muy sencillo de palabras, pero Sí, muy complicado sí. de idea. Sí, porque Borges, yo no creo que sea un escritor, yo creo que él es filósofo más que Sí. escritor, en mi humilde opinión. Mafalda yo lo utilizo, pero no tanto, porque ya te digo, con los jóvenes y en este contexto de Rusia, tanto no llega a conectar con la gente. Yep. Porque, ya te digo, porque es un humor muy relacionado a América Latina, al contexto de América Latina y de los años 70, de la Guerra Fría, 70, 60. Pero en general sí. Y yo siempre con los alumnos hago. A mí me encantaban, Sí, a mí siendo muy también. pequeñitos, me Yo parecía también. una profundidad y Yo me acuerdo que... una inocencia. Sí. En el periódico cuando era niño me encantaba leer las tiras cómicas. Abría y todo me daba risa. Y abajo siempre estaba Mafalda. Yo no entendía nada, yo no le veía la broma, pero me gustaba leerla, la Mafalda. Sí, uno de los grandes mitos argentinos, muy bien. Ujú. Alexei, el mejor fútbol es de Alemania. ¿Viste? Ahí no me meto porque yo de fútbol muy poco. Yo tampoco, muy pero poco. tema Europa-América con el tema fútbol, ¿no? Es como una especie ahí de Sí. rivalidad. Sí, yo lo que he escuchado es que el fútbol europeo en general y el alemán es muy técnico, muy cuadricular, muy calculado. No sé por qué. No sé por qué no. No sé por qué el fútbol alemán es cuadriculado. Sí. En cambio, el fútbol de América Latina, o por lo menos del brasileño, es como bailar samba en el campo de fútbol. Yo O creo era, que están viviendo un poco de las glorias Creo que pasadas. Brasil perdió con Bolivia hace unos días. 3-1 creo que perdió. Fíjate. Sí. Entonces, también. Bueno, de todas formas, Alexei, yo no sé si el mejor fútbol es el de Alemania o el del Bayern. Lo discutiremos en otro momento. Natalia nos dice, ¿qué piensan ustedes sobre las canciones de Charly García Charly García. y su influencia en la sociedad argentina? Jolín, es que vuestras preguntas se dan para hacer un podcast Sí. o 2 horas. Sí. Deberíamos ir terminando, pero es que son muy buenas las preguntas. Sí. Podríamos continuar otro día. Yo lo haría con mucho gusto porque... ¿Lo puedes resumir en una frase? Charly García en Argentina es considerado un ícono, un semidios. Charly García. Sí. Sí. Es cantautor de los... Es cantautor. Sí, Es cantautor. tipo Mercedes Sosa. Sí, Mercedes Sosa, ella era compositora, ella misma escribía. Porque Charly García escribe sus canciones, las canta y las arregla él solo. En eso sí es muy talentoso. Y ha influido... O sea que todavía sigue vivo, sigue Sí, que yo produciendo. sepa, sí, está ya bastante mayor, pero sí. Mayor estamos hablando de... Yo creo que tiene 70 y tantos, sino que como ha consumido tanta droga está muy acabado. Está muy mal. Creo que tiene 75, algo por ahí, me parece. No estoy seguro. Bueno, a los 75 años con o sin droga Ya es pero una edad para estar calmándose, ¿no? O sea, pero Charly García, por ejemplo, sí podría servir como para estudiar las letras y entrar en... porque sus letras también son bastante profundas. También cuestan un poco entender. Tiene una canción que se llama Demoliendo Hoteles, que yo la escucho y hasta ahora no entiendo qué quiere decir. Me paso el día demoliendo hoteles. No sé. Natalia, yo creo que aquí nos has abierto la puerta para seguir ocupando vuestros momentos virtuales. Svetlana nos manda muchos ok's, Mariana nos da muchos saludos con corazones, Anastasia nos manda abrazos y nos dice buenas noches, don León y Francisco. Buenas noches, ¿no? Francisco, ¿tú eres Francisco o eres Francisca? Francisca. 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 La C, ¿no te ponen la C? A veces, pero normalmente me dicen Francisca. Francisca. Pues entonces Pancha. Pancha. O Pancho. Panchita. Svetlana nos envía corazoncitos también, Tatiana nos saluda. Euros que mandan. Ukutuchi, qué bonito, qué nombre más divertido. A ver si nos dices algún día de dónde viene esto tan divertido. Alexei también nos saluda, Ana nos saluda. Y bueno, pues con esto ya hemos terminado. Y ya podemos despedirnos de la paciencia de nuestros oyentes. Me lo he pasado, ¿cómo dicen en España? Chachipiruli, creo que dicen, pero ¿no? eso ya es un poco, de mayores, ya,
como dicen ahora, es un poco boomer, chachipiruli. Boomer, chachipiruli. Como pasarlo bomba. Pasarlo bomba. ¿Sabes? Eso ya a mí me suena un poco como antiguo. Sí, sí, es como cuando yo aquí utilizo la palabra en ruso cuando, ¿cómo es esta palabra? Ya se me olvidó. En lugar de decir maladietz, digo malatok. Me quedan viendo así, malatok. Sí, como que se escucha en las películas antiguas, ¿no? Sí, eso ya no se habla, ¿no? Ya nadie dice eso. Dice. Pancho, llevas ya 20 años dando clase, ¿sabes? Ya estás como para utilizar vocabulario del siglo pasado. Del siglo pasado. Del siglo pasado. Bueno, ambos somos del siglo pasado, ¿no? Ya, yo más. Ahora cuando vienen mis alumnas y me dicen, tengo 19 años, me pongo a hacer cuentas. Ella había nacido un año después de lo que yo llegué aquí a Rusia. Fíjate, sí, ¿no? Empieza a impresionar. Ya. Aprovechad el tiempo, que pasa muy rápido, os salen canas, perdéis el pelo y ya no seguimos, ¿no? Que los vivan. Sí, claro. Bueno, pues gracias a todas las peoples que nos habéis aguantado, que nos habéis escuchado, que nos habéis enviado corazones y con esto y un bizcocho, hasta la vista a todas las peoples.